una enorme alegría. Lo conocí como presidente, lo entrevisté como presidente. Que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que está en México, participa en la primera Semana Nacional de Cultura de Paz organizada por la UNAM, Premio Nobel de la Paz. Presidente Santos, qué alegría reencontrarme con usted. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues la alegría es mía y también muy orgulloso de haber sido invitado por la UNAM a esta muy oportuna primera semana por la cultura de la paz. Parece, presidente Santos, que la paz es la gran ausente hoy en el mundo. Vemos conflictos silenciosos que hay, por ejemplo, en África, de los que no se habla de Gaza, se habla de Ucrania, pero esos conflictos silenciosos que acaban con miles y miles de personas, es decir, yo no recuerdo una etapa del mundo en que haya existido de verdad sin un conflicto bélico. ¿Usted sí? Pues mire, usted menciona un tema muy importante. En este momento hay 142 conflictos en el mundo. Y lo más grave es que las reglas de juego de los conflictos, las reglas de juego de las guerras se han venido degradando. Entonces estamos ante una situación muy Sí. triste, y es que el número de conflictos viene aumentando y el respeto por las comunidades, por las personas, se ha venido descuidando. Y eso es lo que tenemos que reversar con un aditamento que tampoco estamos poniendo demasiada atención entre humanos, y es la falta de voluntad para hacer la paz con la naturaleza. Todo lo que está pasando con el cambio climático está fomentando conflictos entre los seres humanos alrededor del mundo. Y por eso es que tenemos todos que unir esfuerzos para ver cómo reversamos esa situación. Presidente, usted logró lo que parecía imposible, ¿sí? El acuerdo de paz que finalmente se firmó en 2016 en Colombia, que ahora lo vemos como ocurre con las cosas imposibles, como un hecho más, ¿sí? Pero fue en su momento una hazaña, diría yo. Pues sigue siendo un ejemplo porque es la primera vez que dos partes en conflicto se sientan a diseñar un tribunal que los juzgue y que las dos partes se sometan a ese tribunal. Es la primera vez que se ponen las víctimas del conflicto como el centro de la negociación, y el respeto por sus derechos que están establecidos en el Estatuto de Roma: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Eso fue una parte fundamental y que se está procurando implementar eso. Eso no ha sucedido en ningún otro acuerdo, y por eso el acuerdo de paz con las FARC fue tan importante a nivel mundial. Es el único acuerdo y el único evento que hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue apoyando por unanimidad. Y hay un dato muy interesante. Nunca en la historia de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad ha aprobado tantas resoluciones apoyando un evento como las resoluciones que se han aprobado en el Consejo de Seguridad apoyando el proceso de paz colombiano, precisamente por los precedentes que ha generado para el resto del mundo. Así es, esto le llevó a que usted fuera distinguido con el Premio Nobel de la Paz 2016, presidente Santos. Sí, pero yo dije cuando me otorgaron ese premio, que por supuesto fue un inmenso honor, que ese premio realmente era de las víctimas del conflicto. eh, Más de 9 millones de víctimas en más de 50 años de guerra, y el apoyo de las víctimas y la generosidad de las víctimas fueron fundamentales para lograr esos acuerdos.
Y ese es un mensaje para el resto del mundo. Se lo dije, por ejemplo, al presidente Zelensky en Ucrania cuando fui a visitarlo en compañía del antiguo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ponga a las víctimas en la primera línea. Eso le da legitimidad a cualquier intento de proceso de paz y luego le da mucha legitimidad para también castigar a quienes violen los derechos de las poblaciones, a quien no acate el derecho internacional humanitario. De manera que las víctimas son las verdaderas ganadoras de ese premio Nobel de Paz. Presidente Santos, tengo que inevitablemente tocar el tema de la crisis en Venezuela, sobre todo por la presencia ahora de la Armada de Estados Unidos, parte de la Armada de Estados Unidos ahí en esa zona del Caribe, lo que no se veía hacía pues muchos años. Pues sí, así a primera vista, y creo que tienen razón, es una presencia exagerada, porque no se requiere tanta presencia militar, tantos buques para impedir el tráfico de drogas por el mar o por el aire entre Venezuela y el resto del mundo. La explosión y el ataque a esta embarcación, pues en cierta forma sí viola las reglas de juego que supuestamente todos los países deben respetar en materia de derecho internacional. Pero también es innegable que el tema del crimen organizado, el tráfico no solamente de drogas, sino el tráfico de minería ilegal de personas, se ha convertido desde México hasta Argentina, en Estados Unidos, en el África, como uno de los problemas más serios, y por eso es que es tan importante que los países colaboren entre ellos para contrarrestar el creciente poderío del crimen organizado en todas partes del mundo. Se está viendo en México, se está viendo en Colombia, se está viendo en Argentina, se está viendo en Costa Rica, en todos los países y en el África y en Europa también. Presidente Santos, ¿cómo registra usted o cómo califica lo que para mí es un cambio del gobierno de la presidenta Sheinbaum en relación al anterior en el combate al crimen organizado en México en estos momentos? Pues mire, yo tuve una experiencia con el presidente López Obrador al comienzo de su gobierno, que tuvimos un encuentro y me preguntó qué opinaba yo de la política de abrazos y no balazos. Y yo le dije, tenga mucho cuidado, porque los solos abrazos no van a convencer a los carteles de la droga de dejar su actividad. Eso se requiere una combinación de zanahoria, pero también garrote. Y el garrote tiene que ser muy bien aplicado, con inteligencia, con pragmatismo, porque hoy en día lo que estamos viendo es que el crimen organizado está más organizado que los propios estados y le están ganando terreno a los propios estados. Por eso creo que esa actitud más pragmática de la presidenta, pues espero que tenga mejores resultados. Presidente, le tengo que preguntar sobre el actual presidente de Colombia, Petro. Deme una opinión de lo que está pasando en Colombia y deme una opinión del presidente Petro, que yo hay veces que lo oigo y no lo entiendo, ¿sí? Pues el presidente Petro para mí ha sido una gran frustración, porque yo no voté por él, pero tenía la esperanza, tampoco voté por su contrincante, yo me abstuve de participar en el proceso electoral, pero sí teníamos la ilusión de que los cambios que prometía
se iban a realizar, y no ha sido así. Ha sido un gobierno muy confrontacional, que ha estimulado la polarización, que es tal vez de las enfermedades más graves que tienen las democracias en el mundo. Inició un proceso que él llama la paz total, a expensas de la implementación del acuerdo con las FARC, que ha sido muy costoso y muy contraproducente, y desafortunadamente pues ha dividido el país más de lo que estaba dividido antes, y eso no es bueno para ningún país. Bueno, presidente Santos, pues le mando un abrazo, me da mucho gusto reencontrarlo, aunque sea a distancia, pero en esta cercanía, y espero verlo pronto. Y gracias por el tiempo que le dedicó a este espacio. No, a ustedes gracias, y quiero simplemente terminar felicitando a la universidad, a la UNAM, porque esta iniciativa de promover una semana de cultura por la paz es lo que se necesita no solamente en toda la región latinoamericana, sino en el mundo entero. Necesitamos cambiar las actitudes y el comportamiento para darle a la paz mucho más importancia y mucho más espacio. Gracias, presidente. Le mando un abrazo, pues. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. El presidente de Colombia fue presidente de 2010 a 2018. Sí, en esta semana el presidente Juan Manuel Santos, en esta primera Semana Nacional de Cultura de Paz organizada por la UNAM.